España alcanza los 3.400 fallecidos a causa del COVID-19, adelanta a China en número de víctimas y se convierte ya en el segundo país del mundo tras Italia con más número de muertos por coronavirus. Buenas noches, señoras y señores. Una nueva edición de Info Alacantí. Sigue creciendo el número de muertos en España a causa del coronavirus. El Congreso ha debatido hoy la ampliación del estado de alarma, aunque todo no son malas noticias. Hoy el Gobierno ha anunciado que tiene la confianza de que la cosa mejore en las próximas semanas y poder levantar algunas restricciones a partir del 11 de abril. Enseguida les ampliamos toda la información y los datos que nos deja el COVID-19, pero antes destacamos otros titulares del día de hoy. Comienza el reparto en la Comunidad Valenciana del material sanitario llegado de China. Ayer llegaron hasta Zaragoza 15 toneladas en el primer envío que se ha comenzado a repartir durante esta misma madrugada. Estas palabras que van a oír de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, han hecho que el personal sanitario se indigne y hayan llegado a pedir hasta su dimisión. Hay profesionales que entraron en contacto o a través de la familia o de amigos y que se contagiaron. Hubieron otros profesionales que a lo mejor llevaron a cabo, hicieron un viaje y por tanto importaron el virus. La casuística es enorme. El Ayuntamiento de Alicante, tras la Comisión de Hacienda celebrada hoy, está un paso más cerca de aprobar la hoja de cuentas. El alcalde de la ciudad, Luis Barcala, se ha mostrado positivo por ello, ya que considera es un acto de lealtad política para sacar adelante los presupuestos del año 2020. El Prado no cierra sus puertas, al menos en streaming. Todos los días, para amantes del arte o curiosos, el Museo Madrileño abre sus puertas a través de las redes sociales con explicaciones que nos acercan la cultura durante esta crisis sanitaria. España adelanta el número de muertos a China, donde se originó la pandemia. En tan solo 24 horas nuestro país ha sumado 738 nuevas víctimas, un 27% más que ayer. Sanidad informa de que ya existen más de 47.000 personas contagiadas. Además, 3.000 personas están en la UCI y 5.000 han recibido el alta. El Gobierno espera que a finales de semana se empiecen a notar los efectos del estado de alarma. En cuanto a la provincia de Alicante, en las últimas 24 horas se han registrado 9 fallecidos y 229 casos. Este es el balance diario que les ofrecemos desde Alacantí Televisión del COVID-19 en la Comunidad Valenciana. Los casos positivos que le traslado, que se han producido de ayer, son 449 nuevos casos positivos. 40 en la provincia de Castellón, 229 en la provincia de Alicante y 180 en la provincia de Valencia. Por tanto, al día de hoy, los casos positivos totales en la Comunidad Valenciana son de 2.616 casos, 348 en la provincia de Alicante, y de estas personas, 61 se encuentran en la UCI. El total de fallecimientos han sido 143, el total desde que empezó la crisis. 11 en la provincia de Castellón, 71 en la provincia de Alicante y 61 en la provincia de Valencia. Y como ya es costumbre, Ana Barceló ha atendido a los medios de comunicación a partir de las 11 de la mañana, donde ha respondido a las preguntas de los periodistas de manera telemática. Estas son algunas de las cuestiones a las que ha hecho frente en el día de hoy. La consellera de Sanidad ha explicado en qué situaciones se está trasladando a gente de hospitales públicos a privados, algo que está sucediendo sin ir más lejos en Alicante. En estos momentos lo que estamos haciendo es remitir a algunas urgencias a los hospitales privados, como ya he dicho en varias ocasiones, que es lo que estamos haciendo constantemente si no tenemos suficiente capacidad. Esto ha ocurrido en algún hospital que al no tener capacidad, pues como es lógico, como estamos todos dentro del mismo sistema, pues se le deriva. También en clave alicantina se ha explicado qué uso se va a hacer del centro médico de Doctor Esquerdo. Bueno, pues en el Doctor Esquerdo irán pacientes que requieran una atención psiquiátrica y en este caso se desplazarán pacientes de San Joan, del General de Elche y de la Vila. Barceló ha recordado el protocolo que se está siguiendo con los sanitarios cuando hay un positivo por COVID-19.
y si se le va a hacer test a los sanitarios que están trabajando junto a los positivos, lo primero que hacemos cuando un profesional ha dado positivo o se le ha remitido al aislamiento a casa y luego hecha la prueba resulta positiva, es inmediatamente remitir ya a todos los profesionales que han podido entrar en contacto con este profesional para que queden aislados también en su domicilio. Y posteriormente, si ya presentan los síntomas, se procede a realizar el test. Ante las quejas de algunos hospitales por no poder difundir información en las redes sociales, Barceló se acoge a la privacidad de los enfermos que no quieren hacer pública su situación. Cada uno lo puede hacer libremente. Nosotros no entramos en que el paciente pueda libremente trasladar a la opinión pública cuál es su situación. Pero lo que no puede hacer la Consejería de Sanidad, que tiene la obligación de proteger la identidad, es que los profesionales, o que desde la consellería misma, no hace falta poner a ningún profesional, que la consellera misma diera datos que pueden señalar a la persona que quiere preservar esa información. Sanidad pide no entrar en datos demasiado concretos en cuestiones como enfermos o personal a nivel de municipios. La primera remesa de test rápidos y que detectan en menos de 15 minutos los positivos por COVID-19 empiezan a llegar a la Comunitat Valenciana. Se trata de una primera tanda de 6.000 test que se empezaron a repartir ayer mismo, pese a que se trata solo de una parte del total que aún debe llegar durante los próximos días. Esta llegada cumple así también el deseo de los sanitarios que estaban esperando la llegada de esta nueva forma de prevención que supone un nuevo dispositivo para diagnosticar la enfermedad, ya que desde hace semanas se había dejado de hacer la prueba a las personas con síntomas leves. Además, este test será fundamental para detectar y contener los contagios en dos de los puntos que más preocupan actualmente: los centros sanitarios y las residencias de mayores, donde se encuentran las personas más vulnerables. Y precisamente hoy la consellera de Sanidad ha hablado sobre los test rápidos. Afirma que son aún pocos y que se van a distribuir para que comiencen lo antes posible, con preferencia en el personal sanitario. Efectivamente han llegado los primeros test, pero muy poquitos. Primero se atendió las necesidades de la Comunidad de Madrid, como es lógico, porque ustedes conocen la situación que en estos momentos tiene esta comunidad, y luego estamos estudiando cuáles van a ser los criterios en función de las analíticas que se vayan realizando. Por tanto, en estos momentos estamos pendientes de una reunión con el Ministerio que se producirá al mediodía para saber un poco, nos dé información el Ministerio de cuándo van a llegar los test y cuántos van a venir a la Comunidad Valenciana. Esto es una solicitud que venimos requiriendo al Gobierno de España desde hace ya varios días, desde que anunciaron que íbamos a poder contar con esos test rápidos, y que estamos demandando y pidiendo esa información para poder trasladarla a la ciudadanía, para que estemos todos tranquilos y que sepan que en cuanto tengamos esa información la vamos a facilitar inmediatamente. Llegan los test rápidos y también lo hace el material sanitario de protección que la Generalitat ha comprado en China. El primer lote de 15 toneladas viajaba de un vuelo que aterrizó ayer mismo en Zaragoza, pasadas las 11 de la noche. Llegaba a la comunidad, donde durante la madrugada se inició la segunda fase de la operación conocida como de la Ruta de la Seda, y que consiste en repartir este material tanto entre las residencias como en los hospitales. El material sanitario, que cuenta con casi 4 millones de mascarillas, cerca de 5.000 monos de protección y 200.000 guantes. El destino serán centros sanitarios y centros sociosanitarios. Esa parte de ese material es el que se está ahora mismo distribuyendo entre todos nuestros departamentos, como también entre las residencias, y llegará también a los ayuntamientos para sus servicios sociales y para la atención que reciben personas que también dejaron de asistir a nuestros centros días y que ahora mismo se encuentran en casa y que necesitan también esa ayuda a domicilio. En hospitales y en Instituto de Medicina Legal se han repartido, esta mañana están repartiendo 1.366.800 mascarillas quirúrgicas, 103.480 mascarillas FPP2, que son las de altísimo nivel,
para profesionales, 92.000 guantes y también tenemos EPIs. En residencias estamos repartiendo ahora mismo 315.520 mascarillas quirúrgicas y 85.000 guantes. Y en servicios sociales de los distintos ayuntamientos, 200.000 mascarillas quirúrgicas. Y precisamente la falta de material en algunos hospitales o residencias es una realidad, pese a que la consellera ayer lo negara. Esta era ayer la respuesta de Ana Barceló al ser preguntada por qué están dando positivos tantos sanitarios en la Comunitat Valenciana. Pues es que lo he trasladado, tenemos una casuística muy elevada. Hay profesionales que entraron en contacto o a través de la familia o de amigos y que se contagiaron. Hubieron otros profesionales que a lo mejor hicieron un viaje y por tanto importaron el virus. La casuística es enorme. Yo creo que no puedo entrar en la información detallada de cómo se ha producido. En algunos casos no tenemos la fuente, que es lo que hemos perdido, porque ya saben que hemos perdido la trazabilidad de saber desde los primeros casos que podíamos encuestar y saber cuál era los contagios que se habían producido o dónde podía haber sido contagiado a estos momentos donde esa trazabilidad se ha perdido. Pero son de distintas fuentes, es decir, no hay una única fuente por la que se ha producido ese contagio con los profesionales. Unas palabras que no han gustado entre el personal sanitario que consideran no hacen justicia a la realidad a la que se están enfrentando diariamente desde que comenzara esta crisis del coronavirus en España. El más duro ha sido en las críticas el sindicato médico CSM de la Comunidad Valenciana, quien ha pedido la dimisión irrevocable de la consellera y ha amenazado con querellarse por calumnias e injurias y contra los derechos de los trabajadores. También ha tildado de ofensivas e inaceptables sus manifestaciones. Ana Barceló contestaba en un tuit que dice así a la polémica. Ante una pregunta sobre la fuente de contagio en profesionales, he comentado que el contagio se puede haber producido de formas diversas, también por la exposición en la primera línea. Siento que se haya interpretado de otra forma. Tras 24 horas, tras sus palabras, hoy ha hablado de esta manera del personal sanitario. Pues miren, yo creo que lo importante y en lo que estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo es la seguridad. Estamos trabajando para que no les falte material a nuestros profesionales porque son la pieza fundamental en estos momentos, en todo, vamos. Es la pieza fundamental siempre en la sanidad. Siempre he dicho que los sanitarios son el corazón de la sanidad, pero en estos momentos es lo más importante y tenemos que preservar su seguridad y en eso seguimos trabajando. Una de las indicaciones que dan los sanitarios estos días es que de tener síntomas leves de COVID-19 no se debe salir de casa y se debe tomar paracetamol, algo que ha tenido una repercusión evidentemente en las ventas de estos medicamentos que se han disparado hasta un 250%, así como el Gelocatil y el Eferralgan. Por parte de las distribuidoras y almacenes se está llevando un control exhaustivo en el reparto también a las oficinas de farmacia para tratar de frenar desabastecimiento de este medicamento, pese a que por ahora no existe tal desabastecimiento. Eso sí, las farmacias solo reciben un tercio del medicamento solicitado para racionalizar la venta, como también lo hacen los propios farmacéuticos en sus establecimientos, para asegurarse de que la gente no hace una compra abusiva e incitada por el miedo y la alarma social. Y hoy el Boletín Oficial del Estado ha hecho público algunos de esos hoteles que se van a habilitar para aquellas personas que no han dejado de trabajar y se exponen diariamente a un posible contagio por COVID-19. En concreto, en el municipio de Alicante son el Hotel Goya, el Plantío Resort y Alicante Hills, y se consideran clave para garantizar el funcionamiento del país durante el estado de alarma. Se declaran servicios esenciales los alojamientos turísticos seleccionados, que se mantendrán cerrados al público en general, pero deben permitir el alojamiento de aquellos trabajadores que ejerzan actividades permitidas dentro del Real Decreto 463/2020, más conocido como estado de alarma.
Oportunidad de poder tener aquí de alguna manera a Luis Barcala, lo hacemos de manera telemática, siempre lo decimos, adaptándonos a los nuevos tiempos y también adaptándonos un poco a esas restricciones que nos imponen de no salir de casa y de mantener también la distancia de seguridad. Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo estamos pasando estos días? Supongo que son días también complicados para ser alcalde de la ciudad de Alicante. Bien, son muy, muy complicados. Para cualquier alicantino lo son. Para mí, como alcalde, pues más tengo que combinar el aislamiento con, cuando no queda más remedio, ir al ayuntamiento y estar despachando pues todos los asuntos del día a día, más todas las complicaciones que tiene una situación tan grave y tan como la que estamos viviendo ahora. Parece de película lo que estamos viviendo. ¿Cómo valoráis esta crisis sanitaria? Bien, es algo absolutamente inédito. Yo creo que nadie habíamos vivido antes algo como esto, salvo en películas. No nos podíamos imaginar que terminaríamos siendo protagonistas de algo como lo que estamos viviendo, ¿no? Un confinamiento masivo, un contagio mundial y el tener que tomar medidas que nunca te imaginas que llegue el momento de tener que tomarlas, ¿no? Como cerrar, como ordenarle a todo el mundo que se aísle en sus casas, como prohibir la circulación por las vías públicas o por las aceras, salvo para comprar comida o para ir a una farmacia o desplazarte al hospital o incluso trabajar. En fin, eso no es una situación totalmente inédita, impensable. Nos lo cuentan hace nada, unos meses y no nos lo hubiéramos creído. De hecho, hay gente que aún no se lo cree y ese es el problema, ¿no? Que hay gente que no se lo cree, no se toma con la debida responsabilidad lo que está sucediendo. Y es muy, muy grave, mucho más grave que los que piensan que por salir un momento, por dar una vuelta, por no cumplir con las normas a las que la inmensa mayoría nos estamos sujetando, pues no va a pasar nada. Pues sí, va a pasar y mucho. Y ahí están los ya demasiados muertos que se están produciendo. Vemos estos días calles prácticamente vacías y pese a que hay algunas incidencias y controles más exhaustivos, sobre todo desde esta semana, ¿crees que los alicantinos están cumpliendo este Real Decreto de Estado de Alarma bien? En una inmensa mayoría, por supuesto, y además están cumpliendo y me siento muy, muy orgulloso de ese comportamiento ejemplar que está teniendo la inmensa mayoría. Para los que no cumplen, pues lo siento mucho, pero no hay piedad. Es decir, cuando la inmensa mayoría de la población está cumpliendo escrupulosamente, cuando de ese cumplimiento depende no poner en riesgo a los demás y la vida de tanta gente, no se puede ser flexible en absoluto. Y por tanto, pues esas son las instrucciones que desde el primer momento di a nuestra policía local, de establecer los controles, de controlar que se cumplen las normas porque lo son para todos y son en beneficio de todos y por tanto pues desgraciadamente han tenido que recurrir a tener que sancionar y poner muchísimas sanciones. Bien es cierto que la inmensa mayoría de los alicantinos están cumpliendo ejemplarmente y créame que estoy muy muy satisfecho. Tuvimos una primera oleada, creo que fue público y notorio, donde pues mucha gente que tenía en Alicante su segunda residencia, venían de Madrid o venían de otros puntos, pues vinieron probablemente buscando más seguridad de la que podían encontrar en sus lugares de origen, en Madrid concretamente. Y lo sorprendente fue encontrarnos que al día siguiente de iniciarse esa oleada, pues las playas parecía que estábamos en julio. Eso es lo que me obligó a cerrar inmediatamente todas las playas, todos los parques, todas las zonas de esparcimiento, porque aquí no se venía de vacaciones. Aquí se venía a cumplir con un aislamiento y todo el que esté en Alicante tiene que cumplirlo. Efectivamente, es que estamos hablando al fin y al cabo de una crisis sanitaria y que además posiblemente se convierta en una crisis económica, porque también es inevitable no tener la mirada puesta en el futuro. ¿Cómo cree el alcalde de la ciudad que va a afectar la economía de Alicante este parón que estamos indudablemente viviendo en estos momentos? Bien, esta situación va a ser demoledora.
en términos generales, si no somos capaces además de tomar las medidas adecuadas, ¿no? Nosotros en un principio las primeras medidas que adoptamos fue para garantizar precisamente que no hubiera contagio, que impedir que hubiera movimiento y facilitar el aislamiento. La segunda oleada de medidas fueron para a nivel social, es decir, aquellos que quedaban más desprotegidos, los mayores, los niños. Había habido un cierre de colegios, garantizar lo básico, que lo básico en este momento es la salud, y después viene pues poder comer, poder seguir haciendo una vida relativamente normal, pero dentro de un domicilio y en un régimen de aislamiento. El tercer gran paquete de medidas son las económicas, que son las que vienen a continuación. Y tienen dos partes bien diferenciadas. Una son las inmediatas. Ahora mismo muchísimo de nuestro tejido productivo Alicante es una ciudad de servicios donde el turismo, donde el comercio, donde la actividad relacionada con servicios es fundamental y está toda cerrada. Hay muchísimos comerciantes, muchísimos pequeños empresarios y autónomos que el cierre les supone cerrar a cal y canto todo en la posibilidad de ingresos, pero hay unos costes fijos que siguen teniendo que atender. El primer paquete de medidas va para el día a día, para lo que están pasando ahora. Y un segundo paquete de medidas que será para el día después. ¿Cómo nos recuperaremos de eso? Fundamentalmente, medidas dirigidas a la promoción, a volver a poner Alicante como ejemplo, una vez pasada esta crisis, del destino ideal para poder venir, para poder disfrutar y apoyar a todos los sectores productivos, a recuperar el empleo. Son muchísimos los empleos que por los ERTES se están perdiendo en estos días y ese empleo hay que recuperarlo lo más rápidamente posible. Por tanto, una batería de medidas que irán con ayudas económicas directas para atender las necesidades y ayudar a cubrir los costes fijos de pequeños comerciantes, del comercio de proximidad, de nuestros autónomos, y otras medidas que van dirigidas a mayor escala para volver a reactivar la economía en todos los niveles. Hablabas de un paquete de medidas para nivel social. También hay que recordar que a la gente sin hogar se le ha proporcionado un lugar donde resguardarse, ¿no? Bien, ahora mismo lo que pasa es que es insuficiente porque, claro, ni los cálculos se hacen en base a las personas que tenemos más o menos censadas en Alicante. El problema es que están viniendo de toda la provincia. Ya tuve que hacer un llamamiento a través de la subdelegación del Gobierno para recordar a todas las poblaciones que son sus servicios sociales quienes tienen que hacerse cargo de las personas sin techo que hay en sus municipios. No los puedes mandar para Alicante. Aquí cada cual tiene que asumir su responsabilidad y repartirla un poco entre todos. Aún así hemos estado acogiendo a personas de todos sitios, pero está funcionando muy bien dentro de lo complicadísimo que es el de tener confinadas a personas que no quieren estar en un sitio, prefieren pues vivir a su aire y a las que imponerles una serie de reglas pues resulta muy complicado, ¿no? Pero junto a eso pues dos cuestiones fundamentales. Una es a toda la ayuda domiciliaria que se da a mayores a los que por un sistema ya en casa se les facilitaba comida. A eso ha habido que sumar todos aquellos mayores que cuando estaban los centros de mayores abiertos, los centros sociales, pues hacían su vida ahí y además comían allí. Bien, hemos tenido que ampliar ese servicio, hemos tenido que ampliar también para los escolares que recibían las becas de comida para comedor escolar para que puedan seguir recibiendo la atención en sus propios domicilios, y no es una labor en absoluto sencilla. Todo esto se hace por servicios de los que son responsables la Consellería de Bienestar Social. Nosotros ahora mismo lo que estamos es haciendo frente a la primera avalancha, que es cuando se multiplican las necesidades y no tenemos una respuesta inmediata o por parte de otras administraciones, ¿no? Que es el problema principal que nos estamos encontrando, es que sabemos lo que necesitamos, seríamos capaces de tomar las medidas y sin embargo no tenemos la competencia o no se nos permite tomarlas, ¿no? Y un ejemplo muy claro ha sido, pues tenemos una donación de Guangzhou en China, donación que no compra, o sea, es que nos lo regalaban.
desde el miércoles tramitándola y hasta hoy no hemos conseguido pues que se habilitaran por parte de las autoridades del Gobierno de España, y gracias a la ayuda que hemos recibido, y tengo que agradecérselo directamente al presidente de la Generalitat, que tomó cartas en el asunto, porque si no es inexplicable que estemos sin mascarillas, estemos sin batas, estemos sin tantísimo material cuando nos lo regalan, y que parezca que sea imposible hacer que alguien dé la orden de que pueda aterrizar un avión en España. Efectivamente, esa ayuda que también os estáis echando entre administraciones, entre diferentes partidos políticos, porque al final nos tenemos que olvidar de las diferencias y ver lo que nos une. Cambiamos un poco de asunto. Ayer conocíamos, por ejemplo, la suspensión y aplazamiento de la Santa Faz. Difícil decisión, imagino, para el consistorio tomarla, ¿no? Bueno, complicadísimo, es decir, vamos a ver, lo que significa la romería de la Santa Faz para los alicantinos es indescriptible, ¿no? Tener que tomar la decisión de, a estas alturas, pues una romería que congrega en un solo día, es la mayor peregrinación de un solo día de toda España, más de 200.000 personas, entre 200 y 300.000 personas, es evidente que es un riesgo brutal, aunque sea un mes vista. Ya podemos adelantar, por las provisiones del propio Gobierno, que dentro de un mes no estaremos en condiciones de poder permitir que se produzca un evento como la peregrina. Y bueno, pues estamos buscando, en fin, como algún otro gesto que haga que la peregrina pues pueda bendecirnos a todos los alicantinos y nos siga protegiendo. Pero lo que es la romería, desde luego, no se va a poder celebrar. Y esa es una de esas decisiones duras y complicadas, como fue la suspensión de la propia Semana Santa, ¿no? Que, en fin, con orgullo pues pude asistir a esa decisión que por unanimidad tomaron responsablemente todos los presidentes de todas las cofradías y hermandades, al ser conscientes de que la Semana Santa en estas condiciones no se podía celebrar. Bien, estamos viviendo momentos absolutamente excepcionales donde suceden cosas que no pensábamos que fueran a suceder, pero están sucediendo. Supongo que no me vas a contestar o que no tendrás la respuesta a esta pregunta, pero es inevitable hacértelas. Llega a este punto y ha faltado un mes también para la pasarela del puerto y tan solo 2 para que den comienzo a los actos centrales de hogueras. ¿Se plantea ya el Ayuntamiento seguir los pasos de Valencia, de Castellón, o como ha pasado con la Semana Santa y la Santa Faz, y aplazar también estas fiestas? Bien, vamos a ver, todos los escenarios tienen que estar previstos, evidentemente. Ahora, para las hogueras quedan 3 meses. Las previsiones ahora mismo son de un plazo mucho más corto para poder superar esta crisis, pero no es descartable ningún escenario. Tomar ahora mismo una decisión me parece que es precipitado por 2 motivos. En primer lugar, porque queda todavía demasiado tiempo. En segundo lugar, porque el mensaje que trasladamos es demoledor. Es decir, la primera oportunidad que la ciudad tiene para recuperarse económicamente son las propias hogueras. O sea, si ahora mismo, sin tener elementos suficientes, mandáramos el mensaje no solamente a todos los visitantes que se pueden haber planteado venir en hogueras, sino a todo el sector productivo, todo el comercio, toda la hostelería, los hoteles alicantinos, el mensaje de que esa oportunidad ya ha desaparecido, cuando no es cierto, cuando todavía no es el momento de tomar la decisión, creo que es demasiado descorazonador. Vamos a tener esperanza, vamos a tener la esperanza de que, cumpliendo con las normas que hemos impuesto, podremos recuperarnos y la emergencia sanitaria podrá estar superada en menos tiempo del que a lo mejor algunos, los más bien pesimistas, puedan plantearlo, pero que no quepa la menor duda de que no se va a poner jamás en riesgo absolutamente a nadie. Si cuando pasen unos días vemos que razonablemente no se puede llegar a hogueras, tomaremos la decisión sin ninguna duda. Claro, además el gremio de artistas lo ha pedido expresamente, ya que no pueden trabajar porque estas semanas están sus talleres cerrados y seguramente no puedan llegar a cumplir plazos. No sé qué postura tenéis desde el consistorio, si se les va a atender, se les va a echar algún tipo de mano, si en cualquier caso se seguirá adelante con la celebración de las fiestas. Vamos a ver, es decir, esto es una cuestión de que normalmente después de fallas, hasta el mes de abril, generalmente todo el que ha plantado en Valencia pues no se pone
con las hogueras. Eso es público y notorio, ¿vale? Yo comprendo la preocupación por parte del gremio de artistas, pero también tengo que decir que creo que al lanzar la propuesta se han precipitado. Hay cosas que se hablan antes de lanzarlas a los medios de comunicación y en este caso no puedo estar satisfecho de que una decisión de tanta trascendencia desde un sector se haya lanzado de esa forma, entiendo, precipitada, por no calificarla de otra manera. Comprendo perfectamente las inquietudes, pero no sé, no les he oído tampoco decir que para 15 días después de la celebración de las hogueras, que se plantarían teóricamente en la fecha que ahora mismo se ha fijado para Fallas, lo de las Fallas sea un problema. Es decir, tenemos que ser un poquito coherentes. Es una crisis sanitaria que está afectando también económicamente, pero sobre todo a la sanidad, y por ello yo creo que esto, como bien tú dices, son decisiones que habrá que esperar y ver cómo transcurre todo. Vamos a cambiar también de asunto, yo creo que hemos hablado suficiente de esto. El lunes previsiblemente se aprueben los presupuestos y hoy la Comisión de Hacienda se ha reunido y ha aprobado por fin esta hoja de cuentas, que puede ser positivo también para la ciudad de Alicante. ¿Cómo valoráis este nuevo escalón que se ha superado de la hoja de cuentas? Bueno, era absolutamente indispensable. Desde la oposición se habían planteado distintos escenarios. Uno era prorrogar los presupuestos del 2019, que con diferencia es el peor escenario posible, porque perdíamos, por ejemplo, casi 6 millones de euros de más ingresos previstos en estos presupuestos. 6 millones que son fundamentales ahora mismo para abordar, entre otras cosas, la crisis de coronavirus. ¿Por qué no aprovechar ese dinero? No tenía ningún sentido. Además, otros 17 millones en inversiones. Una de las medidas de forma inmediata que más va a ayudar a la recuperación es poner en circulación, en obra pública, 17, 20 millones de euros que garanticen el que esa obra pública haya trabajo y haya empleo. Es decir, renunciar a todo eso no tenía ningún sentido. La otra opción que planteaban, que era retirar estos presupuestos y empezar de cero, eso significa ni más ni menos que estar otros 3 o 4 meses sin presupuestos, es decir, con los presupuestos prorrogados. El escenario es igualmente malo. Ahora lo que tenemos con unos presupuestos es un instrumento con el que disponemos de más recursos, disponemos de más capacidad para poder afrontar esta crisis generada por el coronavirus, y en esos sentidos, pues básicamente con todas las garantías financieras y presupuestarias poder adoptar todas las decisiones que son necesarias tomar. Hay que tener en cuenta que en este declarado el estado de alarma, las facultades que hay para poder disponer y tomar medidas se amplían una barbaridad. Es decir, yo ahora mismo, y de hecho es lo que estoy haciendo, firmo decretos donde tomo decisiones que no es imprescindible pasarlas ahora ni por Junta de Gobierno, ni por Pleno, ni por ningún sitio. Y luego se aplicarán presupuestariamente, las ajustaremos en donde corresponda. Pero lo que no vamos es a perder ni un minuto. Yo, desde luego, no pierdo ni un minuto dentro de esas capacidades que me confiere esta declaración de estado de alarma para adoptar las medidas que hay que ir adoptando. Y eso quiero que la gente esté tranquila. Lo que hay que hacer se va a hacer y se está haciendo. Y se está haciendo, además, en muchos casos, bueno, pues esto no es una carrera, pero sí que tengo la satisfacción de poder decir que hemos ido adoptando medidas mucho antes que en la mayor parte de los sitios y, por supuesto, mucho antes de lo que el Gobierno de España las ha adoptado. Efectivamente, día fundamental el lunes, del cual estaremos muy pendientes. Yo creo que ha quedado todo claro, pero antes de despedirnos sí que me gustaría también aprovechar este espacio que tenemos para poder lanzar un mensaje a la ciudad de Alicante en estos tiempos complicados, Luis. Pues mira, vamos a ver, como estos días, hoy preguntaba fundamentalmente sobre el tema presupuestos, el lunes tendremos ese pleno. Yo el mensaje que quiero trasladar es de que es el momento de lo importante. No es el momento de lo parcial, no es el momento de lo que a mí me interesa o a mi partido le interesa, es el momento de lo que le interesa a Alicante y a los alicantinos. Tenemos que anteponer eso por encima de todo, tenemos que hacerlo además juntos. Eso es lo que da legitimidad de verdad a las decisiones. Desmarcarse o intentar sacar un rédito político en un momento en el que nadie está pensando más que en salvar la vida, me parece que no es lo que toca y además me parecería miserable. Así que desde aquí lanzar dos mensajes muy, muy claros a todos los alicantinos.
que respeten, que se aíslen, que se protejan. Nosotros estamos velando, la policía, los bomberos, protección civil, estamos velando por su seguridad, estamos tomando las medidas para que esto pase lo más rápidamente posible. Y esperanza, esperanza porque de esta vamos a salir, seguro, estamos juntos y saldremos de esta. Así que mucho ánimo, mucha esperanza y por favor, cuidaos mucho. Pues muchísimas gracias, Luis, con esto nos quedamos, esperemos verte muy pronto de nuevo para seguir hablando y con esos presupuestos esperamos que aprobados. Gracias y pasa muy buena noche. Muchísimas gracias a todos. Y nosotros seguimos hablando de otras noticias del día de hoy. En Alicante, el Ayuntamiento decretó hace una semana el teletrabajo para el grueso del cuerpo de funcionarios municipales y ahora también llega a la gestión a distancia para todos los componentes de los órganos en los que se adoptan las principales decisiones de contenido político y administrativo. El Ayuntamiento de Alicante activa así los mecanismos necesarios para que las reuniones de la Junta de Gobierno, de las mesas de contratación y del Pleno de la Corporación puedan celebrarse de manera totalmente telemática a partir de la próxima semana y durante el tiempo en el que se prolongue esta situación de estado de alarma. Estas medidas comenzarán concretamente, además, como hablábamos, el lunes día 30 con ese pleno extraordinario convocado para debatir los presupuestos para el año 2020 del Ayuntamiento de Alicante. Y Manolo Jiménez ha explicado hoy, tras la suspensión preventiva de la Santa Faz, que el Ayuntamiento ya trabaja para buscar una fecha nueva. Posiblemente lo haga también pensando en un momento en el que el tiempo acompañe a la peregrina y se pueda hacer con total normalidad. La importancia de la romería de la Santa Faz es vital para la ciudad de Alicante y entendemos que es un ejercicio de responsabilidad por parte del Ayuntamiento y del Cabildo, los copatrones de su organización. Y atendiendo a la situación que estamos viviendo, como no podía ser de otra manera, entendemos que la mejor solución es un aplazamiento de la misma. Queremos que todas las alicantinas y los alicantinos puedan disfrutar y participar de la peregrina, pero queremos que se haga en condiciones óptimas. Por ello buscaremos una fecha en la que las partes implicadas y la climatología incluso nos permitan llevar a cabo el disfrute de una romería que se ha convertido en vital para la ciudad de Alicante. Y seguimos hablando de Alicante. Tras decretarse el estado de alarma, muchos negocios se han tenido que reinventar a lo largo de estos primeros 15 días. Las grandes superficies que venden alimentos han aumentado sus ventas, pero no son los únicos. También los mercados han tenido que adaptarse a estos nuevos tiempos que estamos viviendo a raíz de la expansión del COVID-19. En el caso del Mercado Central de Alicante, más de una decena de placeros han puesto en marcha ya el servicio de reparto a domicilio para facilitar así la compra de todos sus clientes, sobre todo de aquellas personas mayores que al estar incluidas en un grupo de especial riesgo tienen recomendado no salir a la calle ni para hacer la compra. Este servicio se va a extender por otros mercados de la ciudad de Alicante para poner así más fácil a los compradores habituales. En sus primeros días de funcionamiento ha sido todo un éxito y espera crear más adeptos a lo largo de estas semanas. Y precisamente esta crisis del coronavirus ha paralizado la actividad económica de muchos establecimientos que siguen teniendo gastos sin tener una fuente de ingresos durante estas semanas. Por ello, tanto la Administración como algunas entidades están tratando de sumar fuerzas para que el COVID-19 no suponga una nueva recesión de la economía. Eurocaja Rural, por ejemplo, ha decidido suprimir las comisiones por baja actividad a más de 10.000 terminales punto de venta de comercios para paliar los efectos económicos derivados del coronavirus. Esta iniciativa forma parte del plan de medidas de apoyo que está proporcionando la entidad financiera para paliar los efectos negativos que tienen sobre la economía a raíz de esta pandemia que estamos viviendo. Y hablamos de deporte porque han llegado ya los primeros ERTEs al deporte alicantino tras el decreto del estado de alarma. En algunos casos, como es el de la competición de voleibol de la Universidad de Alicante, el fin de la temporada ha llegado antes de lo esperado. Los equipos alicantinos empiezan a formalizar sus solicitudes de ERTE de una forma oficial. Ayer lo hacían dos de los clubes más emblemáticos. Por un lado, el Hércules solicitaba un expediente de regulación temporal de empleo para sus 70 trabajadores entre primer y segundo equipo y personal no deportivo y que durará tanto como el estado de alarma. En la misma línea, la Fundación Lucentum solicitaba un ERTE por causa de fuerza mayor que afectará a sus 25 trabajadores. En este caso, sus jugadores norteamericanos incluso ya habían vuelto a su país. Mientras, la Universidad de Alicante de voleibol
León certificaba, sin volver a saltar a la pista, su permanencia en la Superliga Femenina 2, competición que se ha dado ya por concluida por parte de la Federación Española. Y hoy tenemos con nosotros a José Francisco Mancebo de manera telemática. Eso sí, muy buenas noches, José Francisco. Hola, muy buenas noches. Hola a todos. Estas semanas estamos viendo imágenes surrealistas y que jamás hubiésemos querido imaginar. Aeropuertos que cierran a los aviones comerciales, turoperadores que han enviado aviones vacíos para llevarse a sus turistas de vuelta a sus lugares de orígenes. Imagino que son días complicados también para vosotros desde el Patronato Costa Blanca. ¿Qué valoración hacéis de la situación actual que estamos viviendo a lo largo de estas 2 semanas? Bueno, pues recuerdo que la última vez que estuvimos hablando estábamos comentando precisamente la posibilidad de establecer planes durante todo el año, los planes para Semana Santa, los planes para el verano, y ahora, lógicamente, la situación y la emergencia sanitaria que estamos viviendo es la que manda, ¿no? Lamentablemente, hemos pasado en unas pocas semanas a vivir cómo se cierra el turismo, ¿no? Y se prohíbe explícitamente el turismo por motivos de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos viviendo yo creo que como cualquier ciudadano. Ahora mismo tenemos que ser conscientes de que nos encontramos en medio de una situación histórica y que en todo caso no se tiene que convertir en histérica de ninguna manera, si me permite ese juego de palabras. Así que ahora mismo mucha cautela, mucha responsabilidad, haciendo muchos casos a los que saben de esto, que son las autoridades sanitarias, y por nuestra parte manteniendo hilo permanente con el sector, que es al que nos debemos, y también adaptándonos, ¿no? Pues somos una administración pública y estamos adaptándonos también a esta nueva situación. Hablabas de responsabilidad, de cautela, desconozco si tenéis ya datos actualizados, pero desde el patronato supongo que ya podéis cuantificar cuántos puestos de trabajo se han perdido a causa precisamente de esta pandemia de la que tanto hablamos. Estamos siguiendo diversas fuentes. Se están haciendo estimaciones prácticamente al segundo por parte tanto de patronales, del Instituto de Estudios Económicos de la provincia de INECA. Yo creo que es incuantificable ahora mismo la situación económica en términos de empleo o desempleo, y tampoco sabemos lo que se va a demorar. Entonces, hacer un pronóstico ahora es muy complicado, realmente. Lo que sí que sabemos es que estamos en una situación absolutamente excepcional, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en este caso? No pararnos, adaptarnos. Y bueno, durante esta semana todo lo que tiene que ver sabe que la propia declaración de estado de emergencia ha parado de facto la actividad administrativa, digamos, ordinaria, pero bueno, nosotros lo que sí que podemos es seguir avanzando para que cuando se vuelva a poner la máquina en marcha salgamos lo antes posible, ¿no? Y estemos los primeros en ese pistoletazo de salida. Sí que hemos convenido entre todas las distintas administraciones y el propio sector en que aún es pronto para hacer cualquier tipo de campaña. Entonces sí que estamos diseñando todo un catálogo, tanto desde el Patronato Costa Blanca como desde la Diputación, todo un catálogo de actividades para intentar hacer más llevadero a todos esos miles de visitantes que seguro que están deseando volver a nuestra tierra. Y también los que están aquí, los que estamos viendo cómo no podemos disfrutarla, ¿no? Sabemos que el turismo interno es uno de los principales alicientes para nuestro sector, el de proximidad, el de cercanía. Y en esas estamos, trabajando, teletrabajando como tantos y tantos españoles en estos momentos, y alicantinos, y bueno, desarrollando las medidas también a medida que se van desarrollando los acontecimientos. Lo comentabas tú antes, este es sin lugar a dudas uno de los sectores más afectados por esta crisis sanitaria, este sector turístico, hoteles, hostelería, en definitiva, todo el entramado que se puede considerar hasta uno de los motores de nuestra provincia, incluso de la Comunidad Valenciana, afectado ahora por la pérdida de la Semana Santa. ¿Cómo prevéis que puede llegar
afectar al verano si esto continuara siendo una realidad, si se mantuviese este estado de alarma y esta situación de emergencia sanitaria en toda Europa e incluso en todo el mundo. Sí, bueno, primero es cómo nos está afectando a nosotros, ¿no? A nivel del aeropuerto de Alicante-Elche, sabemos que estamos ahora mismo en un cierre técnico de llegadas y luego tenemos que prever también que esta situación puede alargarse en el tiempo, tanto en nuestro país como en los países clientes. Entonces, una cosa es lo que vaya pasando en España en las próximas semanas. Y otra cosa es lo que pase también en los países que nos visitan, nuestros mercados emisores, ¿no? Y me refiero concretamente al caso del Reino Unido, ¿no? Que tenemos que ver también y estamos siguiendo muy de cerca y con mucha preocupación la evolución de lo que allí está pasando, ¿no? Hablábamos, recuerdas, hace muy poquito hablábamos del Brexit y aquello queda ya como algo lejanísimo, ¿no? en estos momentos, ¿no? Pues ese mercado ha sido y es nuestro principal mercado emisor, ¿no? Hasta a nivel internacional. Entonces, bueno, tenemos que seguir muy de cerca cómo evoluciona. Y en cuanto a bueno, se nos pregunta mucho, ¿no? Acerca de qué batería de medidas. Tenemos que prepararnos para salir pensando en que si esto se alarga, como parece que puede alargarse de cara a la temporada estival, pues tengamos contramedidas, yo te diría más que medidas, para intentar apoyar a un sector que de un lado lo está pasando muy mal y de otro también está respondiendo de manera ejemplar, poniendo a disposición también de las autoridades sanitarias los establecimientos alojativos, ¿no? Apartamentos turísticos y especialmente hoteles. Y con esa relativa, digamos, seguimiento de los acontecimientos, tendremos que adaptarnos y tendremos que reaccionar en el momento en el que toque para no fallar a esa última hora en caso de que podamos salvar la temporada estival. Y hemos hablado a lo largo de estas semanas de la suspensión, por ejemplo, de fiestas como la Santa Faz, como Semana Santa. ¿Qué supondría? ¿Qué impacto tendría económico la suspensión de las fiestas de la ciudad de Alicante, de las hogueras? Pues estamos positivamente económico que tienen la suspensión de este tipo de eventos es mayúsculo, mayúsculo, en todos los eventos que has comentado. Y el caso es que, bueno, yo creo que el presidente de la Diputación lo decía muy bien hace unas pocas horas, ¿no? Escasamente. Nos encontramos ante una emergencia social, ante todo, una emergencia de toda nuestra sociedad. Y es verdad que culturalmente somos incapaces de entender la vida sin esos eventos que comentaba, sin esa alegría en las calles, sin nuestro turismo, sin atender a nuestros visitantes, sin viajar nosotros, pero ahora mismo tenemos que ser conscientes de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Quiero decir con esto que lo primero es salir de la mejor forma posible y a ser posible cuantos más de todos nosotros. Eso es lo prioritario en estos momentos y es verdad que en un segundo plano, y acordándonos siempre sobre todo de los que lamentablemente les ha pillado el dichoso coronavirus, acordándonos de todos ellos e intentar minimizar ese impacto, pero insisto, cuando se pueda, ¿no? En el momento en el que se pueda, ¿no? Y en el momento en el que se pueda reabrir esas restricciones que, bueno, como digo yo ahora mismo, es lo prioritario, ¿no? Hacer y atender a esta emergencia sanitaria por parte de las autoridades, ¿no? que son las competentes. Una vez pasemos eso, pues nos tenemos que centrar en las medidas económicas, indudablemente, o trabajarlas en paralelo, ¿no? Pero bueno, digamos que es la emergencia sanitaria la que manda ahora mismo. Efectivamente, esa emergencia sanitaria de la cual estamos muy pendientes y estos días parece que cuesta incluso leer alguna noticia positiva, pero dentro de todas estas noticias negativas hay algunas pequeñas informaciones que podemos considerar incluso buenas. La generosidad, por ejemplo, de la que hablabas tú antes, de los hoteleros de la provincia y de toda España,
que supongo que supone un orgullo pensar que tenemos este tipo de empresarios dispuestos a ayudar a toda costa en estos momentos a las autoridades y cediendo los espacios, ¿no? Sí, yo creo que si algo verdaderamente positivo podemos sacar de esta situación es que nos puede llevar también a una mayor cohesión, humanidad en todos los sentidos, ¿no? Y es ahí hacia donde tenemos que tender, ¿no? Y es ahí hacia donde tenemos bueno, que acudir en estos momentos. Ahora hay una palabra que creo que tiene que estar por encima de todas, que es la palabra solidaridad. Y es ahí hacia donde tenemos que encomendarnos y dirigir todos nuestros esfuerzos, cada uno desde su responsabilidad. Indudablemente estás hablando con el director de un organismo que se dedica a la promoción turística, ¿no? Pero bueno, también desde nuestro ámbito somos capaces bueno, de ayudar a los municipios, de ayudar a asociaciones que están trabajando por nuestro sector y también de trabajar en mensajes conjuntamente con ellos. Quiero decir con esto bueno, que los planes, dentro que es cierto que están absolutamente trastocados por esta situación, pues también pueden seguir adelante, ¿no? Y hay muchas iniciativas que siguen en marcha. Durante estos días estamos atendiendo conferencias como la que estamos tratando ahora mismo, ¿no? en esta forma telemática, y las iniciativas no cesan, ¿eh? Está el interior de la provincia trabajando y mejorando, intentando promover iniciativas para su producto, aunque los establecimientos, como sabemos, están cerrados. Están las iniciativas, la ideación ya o la posibilidad de trabajar con campañas para el ámbito nacional, para ese turista de proximidad, para intentar recuperar, con independencia de lo que esté pasando en los mercados exteriores, que sabemos que la situación a nivel internacional va a ser compleja durante muchos meses. Y en definitiva ya que estamos confinados, ¿no? y digamos abocados a la cocina, pues seguir cocinando esos planes y seguir preparándolos para que en el momento en el que tengamos que salir, un poco el mandato también del presidente de la Diputación, en el momento decía que tengamos que salir, pues salgamos con todas las armas cargadas, ¿no? Y volviendo a lanzar esos mensajes, porque estoy seguro que todo el mundo va a querer, en cuanto pueda, va a querer volver a disfrutar de algo tan nuestro como la calle, ¿no? Como las playas, como las montañas, como nuestra gastronomía. Esta situación parecía impensable hace apenas unas semanas, ¿no? Y yo creo que es hacia ese momento, hacia donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos, insisto, cuando toque y cuando se nos permitan sobre todo también por todos los que nos están protegiendo, ¿no? A toda la población. Y decían, en ese momento, el momento en el que tengamos que virar hacia el plano más económico, pues salir con todas las fuerzas posibles, nosotros desde la promoción. Pues yo creo que con esto nos vamos a quedar con un mensaje positivo, como decíamos, dentro de todo lo negativo que estamos viendo a lo largo de estos días. Esperemos salir pronto y poder vernos de nuevo como lo hacíamos antes. Gracias, José Francisco. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Pues con esto nos quedamos y nosotros vamos a seguir con otros temas de actualidad. El coronavirus no ha sido un impedimento, por ejemplo, para que municipios como el Campello, de la mano de la Concejalía de Bienestar Social, a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, reanude, esta vez por videoconferencia, eso sí, la terapia Esfúmate del tabaco. La actividad, que comenzó el pasado 4 de febrero en el Centro Social El Barranquet, se suspendió con motivo de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 y ahora vuelve a ponerse en marcha. El Campello recupera estos días su compromiso con los fumadores que quieren dejar de serlo. Inició a través de la Unidad Preventiva Comunitaria de Conductas Adictivas un taller para dejar el tabaco que la crisis del coronavirus frenó en seco. A partir de ahí, la Unidad de Prevención Comunitaria se puso en contacto inmediato con la Asociación Española contra el Cáncer, que es quien desarrolla la terapia, y les pidió, por favor, si podíamos hacer alguna cosa para poder seguir atendiendo a estas personas que formaban parte del grupo de terapia, para que no dejaran de hacer el esfuerzo por disminuir el consumo de tabaco y, en su caso, por llegar a la abstinencia. Con estas personas a medio camino en su afán de dejar de fumar, se buscó una solución para no dejarlas solas en su lucha. La posibilidad de poder continuar
mediante un sistema de videoconferencias. Lógicamente, primero tenían que organizarse, pero una vez que ya tenían la cuestión técnica más o menos cogida, pues el día 20 de abril concretamente nos informan de que ya están en disposición para poder seguir desarrollando la terapia para dejar de fumar con el grupo que se había quedado en marcha. Ayer el grupo volvió a la terapia vía online en uno de los retos más difíciles de esta terapia. Y retomar ese difícil periplo, además en esta situación donde la ansiedad pues no es la mejor aliada para poder continuar con ese proceso de deshabituación tabáquica, pues esperemos que puedan continuar con los apoyos necesarios vía videoconferencia y que lleguen a buen puerto con una disminución significativa o incluso con una abstinencia clara y mantenida del consumo de tabaco. La segunda edición de Esfúmate del Tabaco, que debía comenzar el 21 de abril, queda suspendida temporalmente. Y algunos expertos anunciaban la semana pasada que el humo del tabaco podía ser transmisor de coronavirus, algo falso. Aún así, los sanitarios piden más que nunca abandonar el hábito de fumar en virtud de los efectos nocivos del cigarrillo en el organismo, que reducen las defensas. El sistema respiratorio, subraya los médicos, es la parte del cuerpo principalmente atacada por el virus COVID-19. Un mensaje que va dirigido tanto a los fumadores de tabaco como a aquellos que tienen la costumbre de vapear. Los efectos del cigarrillo electrónico impiden también a los pulmones rechazar las infecciones. Cuando los pulmones están expuestos a una gripe u otras infecciones, los efectos adversos para los fumadores son muchos más serios que para el resto. El Bosco, Tiziano, el Greco, Rubens, Velázquez o Goya. Hablamos ahora del Prado en Madrid. Se preguntarán por qué. Porque esta institución casi bicentenaria, cuyo origen y poderosa singularidad debe mucho a los gustos de los monarcas de los siglos XVI y XVII y que ahora se ha visto en la obligación de cerrar sus puertas a los miles de visitantes que sucumben a los encantos de este museo, que para muchos no es de pintura, sino de pintores. Ahora el Prado abre una pequeña ventana todos los días a las 10 horas puntual para explicar algunas de las obras que se encuentran en su interior. Visitas virtuales que nos permiten seguir disfrutando del arte en estado puro, además de ser totalmente gratuitas, con explicaciones de sus artistas y de sus obras. Esta crisis sanitaria también ha servido para reimpulsar los cursos a coste cero de manera online sobre algunos de sus maestros allí representados. Este museo que se abre todos los días de la semana, que por razones de fuerza mayor no lo va a hacer, tendrá la satisfacción de que todos los días, a las 10 de la mañana, a la hora en que se abre, tendréis una noticia del Museo del Prado en las redes sociales. Una noticia que puede ser el análisis de un cuadro, una reflexión de alguien sobre la belleza. En cualquier caso, algo que no os separe de este museo, que desgraciadamente tiene que cerrar, pero que seguirá abierto. Y ahora sí, nos despedimos hasta mañana. Recuerden, tienen una nueva cita con la actualidad y la información de la comarca. Quédense en casa, el mensaje más importante que les podemos transmitir a lo largo de estos días. Y como ejemplo de que no deben exponerse antes de irnos, les vamos a dejar con ellos. Los paisajes desiertos no se tratan de ciudades y muchos de ellos no son ni enclaves reales, son cuadros frescos pintados hace siglos y que hoy yacen desiertos porque hasta los personajes de Da Vinci o de Francisco de Goya se han puesto a salvo para poder superar esta crisis sanitaria, del mismo modo que lo deben hacer ustedes. Buenas noches, descansen y sobre todo cuídense.